Mis amados, qué bendición poder estar con ustedes una vez más. Hoy damos continuidad a la serie que comenzamos la semana pasada en Líderes de Alcance. Así que por favor comparte esta programación, comuníquese con sus seres queridos, que sabemos que va a ser un adiestramiento de mucha bendición para todos nosotros, porque todos tenemos la capacidad de influenciar y de llegar a otras personas. Si somos sal y somos luz, es porque tenemos la capacidad de ser líderes de alcance. Así que por favor manténgase bien conectado, pendiente, busque dónde anotar, porque Anclados en la Verdad comienza ahora. Quiero ser transformado y cambiado por el poder de tu palabra que es vida y eficaz. Quiero amarte y servirte, vivir anclado en la verdad, pues tú sabes que en mi corazón solo hay deseos de agradarte. En el programa anterior comenzamos la nueva serie titulada Líderes de Alcance y compartimos varias información que queremos resumirla de una manera somera. Somera significa superficial, porque para que usted entonces pueda ir a nuestro canal de YouTube, Eliezer Carrasquillo, y ahí está, ¿verdad? Pues la enseñanza de la semana pasada. Compartimos varias definiciones sobre liderazgo, hablamos del llamado de Dios en nuestra vida, también hablamos de la dualidad del llamado. ¿A qué me refiero con dualidad? Porque existe lo que conocemos como el llamado general y existe lo que conocemos como el llamado particular. El llamado general es lo que todos estamos llamados a hacer. El llamado particular son tareas específicas que también están relacionadas con nuestros dones y con nuestros talentos. Por ejemplo, varias cosas que todos debemos de hacer en un llamado general. Todos tenemos el llamado a la adoración, al evangelismo, al compañerismo. Eso es algo general que todos, ¿verdad? Pues debemos de hacer. Llamado particular son aquellas tareas específicas que también están conectadas con los dones que nosotros tenemos. Todos nosotros que somos hijos del Señor, los dones que el Espíritu Santo nos ha dado tiene que ver con nuestra asignación generacional. Y es lo que entonces conocemos o determinamos, ¿verdad? Como el llamado particular. También hablamos sobre el proceso del llamado. Dios es el que llama, pero la iglesia es la que ratifica. Es importante que toda persona que tenga un llamado crezca en el ambiente y en el calor de la congregación. Dios llama, pero la iglesia es la que ratifica. Ejemplo de eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 2, hablando sobre Timoteo. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que es importante que nosotros entendamos que en la congregación la que da testimonio, Dios es el que llama, pero la iglesia ratifica, la iglesia da testimonio, los líderes son los que oramos, los que ungimos, los que enviamos. Así que esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Ahora bien, para comenzar la enseñanza que tenemos pautada para el día de hoy, comenzaremos recordando que si Dios te llamó, usted será procesado. Repito, si Dios lo llamó, usted será procesado. Una cosa es como Dios te llama, las promesas que te puede hacer, y otra cosa es lo que Dios va procesando en tu vida para lograr ser lo que Él determinó que tú serías. Ejemplo para que me pueda entender. Cuando el Señor llama a Pedro, que todos sabemos que es pescador, Jesús lo está llamando y le dice, desde hoy serás pescador de hombres. No eres, serás pescador de hombres. Desde hoy serás. Lo que implica que el llamado de Dios involucra en sí una acción constante del Espíritu Santo para ir procesando nuestras vidas, porque no somos, pero llegaremos a ser. Ahora somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo y qué bueno, ¿verdad? Estamos sentados en lugares celestiales. Hay cosas que ya somos, pero hay cosas que el Señor va a ir procesando para ir perfeccionando nuestra vida. Así que es importante que nosotros entendamos. Por eso es que si el Señor me llama hoy, no significa que se va a cumplir mañana, porque entre la promesa y el cumplimiento hay algo en medio que se llama proceso. Dentro del proceso tenemos que cuidar muchas cosas. Les quiero mencionar a modo de apertura o de comienzo 3 cosas que tenemos que cuidar en el proceso de las personas que somos llamados. Que de hecho, si usted es un hijo del Señor, transformado por la sangre del Cordero, el Espíritu Santo mora dentro de usted, usted iglesia, y usted tiene un llamado. Todos tenemos un llamado. De hecho, todos tenemos el llamado a reconciliar
¿verdad?, al mundo con el Señor, y aparte de eso tenemos también asignaciones específicas que poseemos. Pero dentro de las cosas que tenemos que cuidar, entre los que hemos sido llamados por el Señor, les quiero tocar tres cosas. Número uno, existen personas que no se congregan pero quieren tener ministerio. Número dos, existen personas que se congregan pero no están interesados en involucrarse en la dinámica de la iglesia. Y número tres, existen personas que no saben esperar. Y me quiero detener aquí en estos primeros minutos para que dialoguemos varias cosas sobre eso. Número uno, las personas que entienden o dicen que tienen ministerios pero no se quieren congregar. Mi hermano, yo creo que está de más que digamos, porque todos conocemos que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque congregarnos no es solamente para alabar y glorificar al Señor, es para vivir dentro de la dinámica de la comunidad de fe y en esa interacción con otros hermanos que son, aunque son redimidos por la sangre del Cordero, tampoco son personas que han alcanzado la perfección. En esa interacción yo aprendo mucho, yo maduro, yo crezco, yo perdono, yo entiendo, yo soy tengo empatía, y es muy importante. ¿Por qué? Porque el ministerio, si usted es una persona que tiene llamado, usted debe de entender que el llamado se forja y el llamado se desarrolla dentro del calor de la congregación. Entonces usted quiere ir a la India, hacer impacto para las naciones y tal vez no evangelizado en la esquina de la congregación donde usted persevera. No, mis amados hermanos, cuando tenemos un llamado debemos de congregarnos, porque en la congregación es donde yo voy a aprender, donde yo voy a crecer, donde yo me voy a involucrar. ¿Y cómo una iglesia va a respaldar un ministerio? ¿Cómo va a respaldar su llamado si usted está ausente, si usted no interactúa, si usted no es parte de la vida de la iglesia? Así que es importante, porque como Dios es el que llama, la iglesia es la que ratifica, es la iglesia la que da testimonio, es la iglesia la que dice sí. Nosotros lo vemos en el servicio, lo vemos en la adoración. Es una persona que llega temprano, si el servicio se acaba y hay que quedarnos un poco más, se queda. Es una persona que la vemos sirviendo, estacionando vehículos en el estacionamiento, la vemos sentando a las personas. Es una persona que colabora con los ancianos, que colabora en la dinámica de la congregación. Eso es importante, porque el testimonial de la congregación es importante a la hora de uno respaldar un ministro. Así que es interesantísimo que nos podamos congregar, no solamente congregarnos y participar de la dinámica de la iglesia, y que tenemos que entender que eso es parte del llamado. ¿Por qué? Porque la congregación o la asignación que tiene esa congregación, usted debe de adoptarla. Importante. Eliseo logró aproximadamente el Señor a través de Eliseo hizo aproximadamente el doble de los milagros que ocurrieron en el ministerio de Elías. Eliseo tuvo un ministerio poderoso, pero ¿sabes cómo comenzó el ministerio de Eliseo? La Biblia enseña que cuando Elías le echa el manto encima y Eliseo va atrás de él y le pide que deje de despedir a sus familiares, la Biblia dice, termina esa expresión diciendo que Eliseo fue tras Elías y le servía. O sea, Dios va a desarrollar tu propia visión ministerial, Dios va a desarrollar las tareas específicas, la asignación generacional que tú tienes la va a desarrollar, pero hay que entender que para desarrollar mis propios proyectos, primero debo de comenzar colaborando con los proyectos de Dios en la vida de los demás. Lo mismo ocurrió con Josué y Moisés, Elías y Eliseo y los discípulos con el Señor Jesucristo. Así que es importante congregarnos, es importante ser parte de la dinámica de la iglesia, porque yo colaborando con los proyectos de Dios en la vida de otros, yo voy a adquirir madurez, voy a adquirir ciertas comprensiones que me van a ayudar a mí en el día de mañana cuando Dios ponga en mis manos algo extraordinario y yo pueda desarrollar la visión particular que Dios tiene asignada para mi vida. Otra cosa muy importante que tenemos que cuidarnos las personas que hemos sido llamadas es que muchas veces no se sabe esperar en el tiempo. Las personas piensan que porque el Señor me llamó hoy se va a cumplir mañana. Y pastor, el Señor me hizo un llamado a las naciones y yo tengo que ir por el mundo. Sí, detengámonos. ¿Tienes pasión? Qué bueno. Vamos a comenzar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, para que puedas llegar luego hasta lo último de la tierra. Así que interesante que nosotros entendamos que tenemos que aprender a aprovechar el tiempo. Tenemos que aprender, a saber esperar en el Señor. El que tal vez no lo envíen usted cuando usted entiende que debe ser enviado no significa que no lo están respaldando, no significa que no crean en su llamado.
es que hay que entender, según Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Ahora, quiero referirme al ministerio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, porque dice algo acerca del ministerio de Jesús, y es en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Antes de que Dios enviara a Jesús para morir por la humanidad, la gente se estaba perdiendo, la gente estaba en pecado. Sin embargo, al primer pecado ocurrido, Dios no envió a Jesús. ¿Sabe cuándo lo envió? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Porque tenemos que entender que los llamados de Dios para nuestra vida tienen un tiempo en el cual eso se va a ejecutar, se va a manifestar y se va a cumplir. Pero tenemos que ser pacientes. Así que si usted es una persona que tiene llamado del Señor y quiere hacer las cosas correctamente, porque ahí está quienes los quieren hacer a su manera, pero si quiere hacer las cosas correctamente, hay tres errores que no debe de cometer. Número uno, usted no piense que porque tiene llamado y se sabe 4 versículos bíblicos de memoria, usted no necesita de la vida congregacional. Usted debe de congregarse. Número 2, usted debe de acercarse a su líder, a su pastor y decir: yo quiero ser parte de la dinámica de la iglesia. ¿Qué queremos hacer? Hermano, ¿sabe todo lo que hay que hacer por el evangelio, por el reino de Dios? Lo que pasa es que lamentablemente la gente resume o limita el llamado a tener un micrófono y que todos puedan y tener una audiencia de frente. Pero hay tanto que hacer: los deambulantes, los necesitados, evangelizar, hacer tantas cosas. Así que por favor, involúcrese en la dinámica de su congregación. Y número 3, sea paciente. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Así que el Señor nos está llamando a que seamos pacientes, a que no seamos como algunas personas que han dejado de congregarse y que nos involucremos en la dinámica de la iglesia. Si no entendemos la razón de ser de los procesos, intentaremos huir a la mínima provocación. Las cosas que ocurren en la congregación donde usted persevera tiene que ver con la madurez que Dios quiere que usted alcance. Se va a dar cuenta que en la congregación donde usted persevera no hay personas perfectas, hay conflictos, hay adversidades. Y a la mínima adversidad, si usted decide irse y no enfrenta sus problemas, siempre que usted no enfrente sus problemas los van a perseguir. Porque si Dios permite la adversidad, tiene que ver también con ese proceso de crecimiento que Dios quiere que yo obtenga. Entonces se puede ir de congregación en congregación, pero si no echa raíces en el lugar donde Dios quiere que usted esté, se va a privar del proceso de crecimiento y del proceso de aprendizaje. Y si somos llamados a ser líderes de alcance, para alcanzar, primero yo tengo que ser formado de la manera correcta. Así que entendamos, siempre van a haber situaciones en las congregaciones donde nosotros perseveramos, y ahí el Señor nos está llamando a crecer y a madurar en medio de la adversidad. Cuando vamos al pueblo de Israel en la tierra de Egipto, se va a dar cuenta que con las adversidades y con las luchas y con las limitaciones, el pueblo de Dios se multiplicaba y crecía, porque en los momentos adversos Dios permite que sean tiempos de reflexión y tiempos de crecimiento. Si tiene algún roce, alguna incomodidad con algún líder, con algún hermano en la congregación, no es motivo para que usted se vaya del lugar donde Dios lo ha llevado o el lugar donde usted se está congregando. Es para entender que hay áreas en mi vida que necesitan ser formadas, y Dios permite la adversidad para identificar ciertas deficiencias en nuestra vida. Recordemos, la madurez no tiene que ver necesariamente con los años que tengo, sino más bien con el provecho que le he sacado al tiempo vivido. Voy a repetir eso. La madurez no tiene que ver necesariamente con los años vividos, sino con el provecho que yo le he sacado al tiempo que yo he vivido. Así que otra cosa importante que queremos nosotros también dialogar con ustedes en el día de hoy es que si usted es una persona que identifica que tiene el llamado o quiere ser usado por el Señor o involucrarse en la obra del Señor, tiene que tener cuidado con su orgullo. Repito, tiene que tener cuidado con su orgullo. Y le voy a decir algo que tal vez va a ser un poco incómodo, pero se lo voy a decir con mucho amor. Hay cosas en la vida que Dios va a permitir en su vida para Dios trabajar con su orgullo. Porque si Dios no lastima su orgullo lo va a lastimar a usted. Repito, si su orgullo no es lastimado, su orgullo lo puede lastimar usted. Y hay cosas que Dios va a permitir dentro de tu llamado, tu liderazgo, que el Señor va a permitir para trabajar con nuestro orgullo. Hoy, si el tiempo nos alcanza, le quiero presentar por lo menos 2 casos. Número 1, le quiero presentar el caso de Mateo.
Repito, les quiero presentar el caso de Mateo y quiero que presten mucha atención porque esto es bien interesante. Es algo que tal vez hemos leído pero no nos hemos dado cuenta y yo quiero traerlo a su atención. Y quiero preguntarle, ¿cómo usted reaccionaría si se siente capacitado para una posición en su congregación y ponen a otra persona en lugar de usted? Vamos, seamos sinceros, no disimulemos ni pongamos cara de espiritual. Seamos sinceros. ¿Cómo me siento si me siento preparado para una posición y sin embargo veo que el Señor pone a otras personas? Muchas veces las personas no saben lidiar con ver a otros donde ellos quieren estar. Voy a repetir, muchas veces las personas no saben lidiar con ver a otros donde ellos quieren estar y utilizan frases como: si yo fuera el presidente de los caballeros, hubiera hecho tal cosa. Si yo fuera la presidenta de las damas, hubiera hecho esto. Si yo fuera el mentor de los jóvenes, yo me hubiera inventado esto. Pero como no me pusieron a mí o como no consultaron conmigo. Y esa frase muchas veces tiene que ver con personas que no saben lidiar en ver a otros en la posición donde ellos quisieron estar. O lo que más común nosotros escuchamos: si yo fuera el pastor, haría esto, haría lo otro. ¿No se ha puesto a pensar por qué Dios no quiso que fuera usted? ¿No se ha puesto a pensar un Dios que lo sabe todo? Si Él sabe que usted es el más capaz de la congregación, póngase a pensar por qué Él no lo puso usted. Entonces nosotros tenemos que entender que hay muchas veces situaciones que Dios va a permitir en mi vida, que aunque yo me sienta capacitado para hacer algo, el Señor va a trabajar con nuestro orgullo. Si no vemos a Dios y sus procesos en nuestra vida a través de las incomodidades de la vida, nos vamos a desilusionar, nos vamos a decepcionar, vamos a pensar que donde estoy nadie me quiere, nadie me ama, que no creen en mi llamado, y no necesariamente tiene que ser así. Es que también vamos a ser procesados y parte del proceso es lidiar con su orgullo. Parte del proceso es lidiar también conmigo como pastor, también con el orgullo, porque todos los seres humanos tenemos orgullo y de una u otra manera, algunos lo tienen, ¿verdad?, en un volumen más alto, otros lo tienen en un volumen, ¿verdad?, más bajito, otros lo tienen a todo el sonido y otros lo tienen en mute, pero lo tienen ahí. Así que el Señor necesita trabajar con nuestro orgullo y le quiero presentar por eso el caso de Mateo. El caso de Mateo es un caso bien enriquecedor que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero yo quiero detenerme para que lo podamos analizar. Y específicamente quiero ir a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Pero quiero compartir con ustedes la versión, la nueva traducción viviente. Es la versión que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Y Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4 dice: los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Detengámonos un momentito. Son pocos los lugares en la Biblia donde se da el listado de los apóstoles del Cordero, los que caminaron, ¿verdad?, específicamente con Jesús. Y este es uno de los lugares donde da la lista. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé. Ahora escuche bien, Tomás. Y después dice Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Pero entre esa lista de los discípulos del Señor, yo quiero tener en Mateo y lo que dice de Mateo. Dice Mateo, el cobrador de impuestos. Mateo, el cobrador de impuestos. Y usted me dirá: pastor, ¿qué tiene que ver Mateo, su función cobrando impuestos, con el orgullo y con lo que Dios quiere tratar en mí como líder? Le voy a explicar. Mateo trabajaba en el servicio público al mando de los Herodes. Mateo, como cobrador de impuestos, si trabajaba con finanzas, es porque Mateo sabía de matemática. ¿Qué yo le quiero decir? Que Jesús, cuando estaba reclutando a su ministerio, cuando estaba trabajando con el liderato, en la estructura del ministerio de Jesús había lo que conocemos como el departamento de finanzas. Sí, el departamento de finanzas. Ahora bien, le voy a hacer una pregunta, por favor, y póngase a pensar, sea sincero. Puede escribir la respuesta si quiere en las redes sociales, pero sea sincero, por favor. ¿Cómo usted se sentiría si usted es una persona experta en matemáticas, si usted es una persona capaz en finanzas, si usted es una persona que en su trabajo secular usted se dedica a manejar el dinero?
Y Cristo hace una reunión y dice, bueno, en el departamento lo estamos estructurando, necesitamos abrir el departamento de finanzas y voy a pronunciar o voy a comunicarles a ustedes quién va a ser el director del departamento de finanzas. Imagínese Mateo, hubiera sido un líder carnal o un líder, ¿verdad? Poco espiritual. O imagínese si hubiera sido uno de nosotros. ¿Qué usted pensaría? Bueno, si la persona que hace falta para el departamento de finanzas, la lógica me dice que tiene que manejar dinero, tiene que manejar finanzas. Bueno, si yo soy un hombre que trabajaba para aumentar las arcas del imperio romano, es el imperio poderoso, conocido. Significa entonces que yo tengo las cualidades que se necesitan para ser líder del departamento de finanzas. Ahora imagínese tal vez Mateo pensando que él iba a ser el escogido de Dios, que el Señor lo iba a llamar a él para ese departamento, porque él tiene las credenciales, él tiene el expertise, él tiene la experiencia para manejar con finanzas. Y de momento el Señor dice, he decidido que el líder del departamento de finanzas será Judas. Imagínense lo que pudo haber pensado Mateo. O vamos a contextualizarlo o actualizarlo. Imagínense cómo nosotros nos sentiríamos si hace falta un predicador para el domingo y usted se siente el más eficaz y deciden poner a uno que no tenga la experiencia que usted tiene. Imagínense si para el departamento de misiones, usted que tal vez ha llenado el pasaporte porque ha estado en más de 15 países, ponen una persona que tal vez no ha ido ni a otro estado. Imagínense cuando lo quieren. Usted piense que es la persona que puede dirigir el grupo de adoración porque es la más capaz, porque usted es la mejor que canta, porque ha cogido clases, porque usted aprendió a cantar con el diafragma, o no sé, tantas cosas que ocurren, ¿verdad? Entre las capacidades que tiene la persona para cantar. Y usted pensaría, la más capacitada soy yo, la que estudié, la que me preparé, la que sé. Y de momento ponen a la hermana que tal vez no tiene el mismo conocimiento o adiestramiento que usted tiene. ¿Cómo nos sentimos cuando me siento capaz y ponen a otro que tal vez no tiene las capacidades que yo tengo? ¿Cómo nos sentiríamos? Pero hay algo muy importante que yo quiero detenerme para compartir con ustedes en el día de hoy. Escúcheme bien, por favor, y présteme atención. Si Mateo hubiera sido un líder carnal, Mateo hubiera formado una revuelta y hubiera intentado hacer daño en el ministerio de Cristo. ¿A qué yo me refiero? Porque imagínese Mateo herido en el corazón porque no lo pusieron a él en la posición que tal vez él tiene conocimiento. Imagínese Mateo rebelde en su corazón. Imagínese Mateo con heridas que no han sanado, sintiendo incomodidad hacia Cristo. ¿Sabe lo que hace una persona herida? Muchas veces lo que hace es que espera el primer supuesto error que la persona comete, o cuando el éxito no llega, o cuando florece algún tipo de fracaso, lo primero que hace es engancharse ahí y sacarle provecho para que su herida pueda entonces sangrar sobre el líder en el cual él tiene un descontento. ¿A qué yo me refiero? Imagínese Mateo si hubiera estado herido con Jesús. Mateo hubiera hecho un complot, hubiera hecho algo tremendo para afectar a Cristo. ¿A qué me refiero? Cuando Judas se enteraron que Judas lo traicionó y cuando se enteraron que Judas sustraía de la bolsa. Si Mateo hubiera sido un líder carnal, hubiera hecho, mira para allá. Eso le pasa a Cristo por no tener visión. Si me hubieran puesto a mí, el más que sé de matemática, el más fiel, el más ungido, esto no hubiera pasado. Si me hubieran puesto a mí, no se hubieran robado el dinero, hubieran más finanzas en el ministerio de Cristo, esto no hubiera pasado. Eso le pasa a Jesús por no tener visión. Y eso que es el Hijo de Dios, pero si fuera Dios encarnado, lo supiera todo. Si Él lo sabe todo, hubiera sabido que yo era el mejor para la posición. Y Mateo hubiera creado una situación que tal vez afectaría la imagen en la sociedad sobre Cristo. Pero nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. No pusieron a Mateo, pusieron a otra persona, pusieron a Judas. Y para colmo, el que pusieron lo hizo mal. Imagínense si Mateo hubiera sido un líder carnal. ¿Por qué le digo esto? Porque no siempre en las congregaciones
Los líderes o los pastores van a hacer las cosas como nosotros queremos, van a hacer las cosas como nosotros pensamos. Y aunque el líder o el pastor tenga la mejor intención de darle la oportunidad a una persona que tal vez no tenga las capacidades que tú tienes, eso no garantiza que el líder siempre lo va a hacer bien. Pero si en algún momento lo hace mal, eso no me justifica a mí para salgar de la herida y apoyarme en eso y hacer daño a lo que están haciendo. Porque tal vez yo estoy criticando al que lo hizo mal y tal vez si me hubieran puesto a mí lo hubiera hecho mejor. Pero tal vez no sabes que si te hubieran puesto a ti, tal vez hubiera sido peor la situación. Así que mis hermanos, tengamos la humildad. Si vemos a Dios que pone a alguien en la posición donde yo quisiera, valoremos eso, respetemos la unción en la vida de nuestros compañeros y nuestras compañeras y entendamos que si en este momento no me pusieron en esa posición, Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Y lo importante no es que yo esté donde yo quiero, lo importante es que si no he llegado donde yo pensé que podía llegar, debo de entender que Dios me está procesando y que en el día de mañana puede posicionarme en ese lugar, o tal vez si no me posiciona ahí es porque hay otra cosa que Dios tiene conmigo. Los planes de Dios siempre serán mejores que nuestros planes. Siempre serán mejores que nuestras intenciones. Así que hay algo que nosotros tenemos que entender y es que el Señor quiere tratar y manejar nuestro orgullo. Nuestro orgullo, hermano, es sumamente importante. Seamos sinceros, por favor. Todos en algún momento dado hemos tenido que lidiar con nuestro orgullo. Así que en este momento dado, yo quiero que pensemos, que reflexionemos. Todos tenemos un llamado. El Señor quiere hacer conmigo cosas extraordinarias, pero tengo que entender que necesito ser procesado y debo de preguntarme, ¿me estoy congregando? Y en el contexto que estamos viviendo, congregarnos no solamente implica llegar al templo. En el contexto en el que estamos viviendo, también puede implicar, ¿me estoy conectando por Zoom cuando la iglesia se reúne? ¿Estoy asistiendo a los servicios? ¿Me estoy involucrando cuando hacen cadenas de ayuda, cadenas de oración? ¿Estoy atendiendo al llamado cuando se hace para la colaboración en la congregación? ¿Me estoy involucrando en la dinámica de la iglesia? Y número 3, ¿estoy teniendo paciencia para entender que todo en Dios tiene su tiempo? Y número 4, ¿estoy huyendo a la mínima adversidad y quiero irme de la congregación? ¿O estoy entendiendo que es parte del proceso de madurez y el cual debo de quedarme para superar los obstáculos que la vida me presenta? Y número 5, ¿estoy permitiendo que el Señor lidie con mi orgullo? Son preguntas que debemos de hacernos si queremos ser líderes de alcance, personas de influencia, personas que seamos sal y luz para impactar al mundo en necesidad. Pero ¿cómo podemos aumentar nuestro nivel de impacto si no nos dejamos procesar? Hermano, yo espero que usted tenga interés en continuar con nuestra serie. Este es el segundo capítulo de la serie Líderes de Alcance. La semana que viene tendremos el tercer capítulo donde queremos que usted se pueda reunir, donde usted pueda ver esta programación, usted la pueda compartir, hermano, porque aquí no estamos para entretener a la gente, estamos para enseñar la palabra del Señor, para ser formados conforme al deseo de Dios para nuestra vida, para que como cartas abiertas Cristo pueda ser reflejado en nosotros a través de nuestra manera de vivir. Recuerde por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube Eliezer Carrasquillo y seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Anclados en la Verdad. Será hasta el próximo miércoles 7:30 de la noche. El Señor les continúe bendiciendo y gracias por unirse a la familia de Anclados en la Verdad. Bendiciones.